Vamos a dar lugar a la segunda videoconferencia en la cual vamos a hablar de las bradiarritmias y de las arritmias taquiarritmias supraventriculares. Dentro de las bradiarritmias comenzamos con la disfunción del nodo sinusal, que sabéis que es el motor, digamos, del corazón, donde se inicia en situaciones normales el impulso eléctrico. En este caso, cuando hay una disfunción, hablamos de puede ser una bradicardia sinusal persistente, pausas o paradas sinusales, bloqueo de salida sinauricular, incompetencia cronotrópica, la taquicardia auricular, también incluida la fibrilación y el aleteo o flúter auricular, también es un signo de disfunción del nodo sinusal y por lo tanto también el síndrome de braditaquicardia. Bien, la bradicardia sinusal en realidad no tiene importancia dependiendo del paciente. Es decir, que si tenemos un chico deportista o un adolescente que tiene una bradicardia sinusal, como esta que se ve en la figura, pues tampoco sería extremadamente importante. El tema es cuando, por ejemplo, aparecen personas muy mayores, los que sabemos que la bradicardia sinusal pues no es tan fisiológica. Entonces, en ese caso de lo que se trata, hay veces pacientes que dicen, yo de toda la vida he tenido bradicardia. Entonces, pues si es de toda la vida, pues cuando son mayores también la van a tener. El hecho es que cuando hagan un poco de ejercicio o cuando el corazón le aumente las demandas, pues se taquicardice un poco al menos, ¿vale? Entonces eso es lo que no sería patológico, que estando en bradicardia sinusal, si haces una serie de ejercicios, pues aumentará la frecuencia cardíaca. Bueno, otra entidad es la pausa o parada sinusal. Aquí se ve perfectamente, una imagen vale más que 1000 palabras. En este sentido, pues vemos que el nodo sinusal está lanzando sus estímulos, aparecen las P seguidas del QRS y en un momento dado hay como un silencio de ondas P hasta que vuelve otra vez a iniciarse las ondas P sinusales. Entonces hay una pausa de 4,2 segundos. Las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes y justifican la implantación de un marcapasos en los pacientes que sean sintomáticos. Entonces, estas pausas también son frecuentes cuando hay un síndrome de braditaquicardia y cuando una taquiarritmia auricular finaliza espontáneamente y el tiempo de recuperación del nodo sinusal es prolongado. Es decir, como que finaliza una taquiarritmia auricular y le da pereza al nodo sinusal pues comenzar a latir. Entonces, eso es lo que, en ese sentido es lo que decimos que hay una pausa o parada sinusal. Bien, seguimos adelante. Tenemos la incompetencia cronotrópica, que es esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. ¿Qué criterio se utiliza? El criterio utilizado por la mayoría de los médicos y de los estudios es que no se alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Y eso se calcula haciendo 220 menos la edad en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Es decir, que si nosotros le ponemos a ese paciente que hemos dicho que está muy bradicárdico y le podemos hacer una prueba de esfuerzo y no alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, pues es lo que llamamos una incompetencia cronotrópica. Bien, una vez hablado de estas entidades, pasamos ya a lo que sería un bloqueo de la conducción auriculoventricular.
Entonces, este es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos en el momento en que la vía de conducción no está en un periodo refractario fisiológico. Entonces, aquí tenemos el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, que puede ser tipo 1 o Moviz tipo 1 o Benkeback, y el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o Moviz tipo 2. Y el más avanzado es el bloqueo 2.1. Y finalmente el bloqueo AV de tercer grado. Bien, el bloqueo AV de primer grado es relativamente frecuente de encontrar, incluso en gente joven. Y se caracteriza por la prolongación anormal del intervalo PR, que es mayor de 0,2 segundos. Es decir, de 5 cuadritos chiquititos o de 1 grande. Este ejemplo es el que pusimos en la otra videoconferencia. Un PR era, ¿os acordáis?, de 365 milisegundos. Un PR que está muy alargado. Entonces, si es una persona joven, pues en principio no hay que darle importancia y mandarla al cardiólogo. Si es una persona mayor, pues depende un poco de la sintomatología que tenga, porque puede haber grados mayores de bloqueos que hay que descartar. A continuación tenemos el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o Moviz 1. En este caso vemos que hay una prolongación progresiva del intervalo PR antes de esa onda P no conducida. Esto lo sabe todo el mundo, que es la conducta de Benkeback, en la que tenemos un PR, aquí un PR que se va alargando, un PR que se va alargando y en un momento dado una P que no conduce, hasta que se vuelve a reiniciar otra vez las P sinusales. En realidad esto parece un escape nodal y luego las P sinusales, que también el PR se va alargando. Esto se llama conducta de Benkeback y en principio no es indicativa de marcapasos, tampoco. Esto en algunos gente joven, algunos, por ejemplo, adolescentes o algunos deportistas también se ve. Y a veces lo único que hay que hacer es, para comprobar que esto es algo también en ellos fisiológico, por decirlo de alguna forma, pues se le manda a dejar de hacer deporte durante 2 o 3 meses y se ve que se recupera la función del nodo sinusal. De acuerdo. A continuación tenemos el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o Moviz 2. Entonces, en un momento dado en que todas las P se están conduciendo, PQRS, PQRS, hay una P que de repente no conduce. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es cuando hablamos de un bloqueo AV de segundo grado tipo 2. ¿Qué ocurre aquí? Pues que, por ejemplo, aquí vemos que de 3, una no conduce, entonces 2 sí y una no. Pues 3, 2. Aquí sería 1, 2, 3. De 4, 3. ¿De acuerdo? Y a continuación, pues tenemos lo más avanzado, que es que una P conduce y otra P no. Una P conduce y otra no. En este caso, si aquí vemos una tira de electro, pues nosotros estamos viendo aquí una P sinusal que conduce. Esta no. Una P sinusal que conduce y esta no. En este caso, esto sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, 2, 1. Porque de 2, una conduce y otra no. ¿De acuerdo? Y esto a veces se ha equivocado con el bloqueo auriculoventricular completo, donde las P's van por su cuenta y los complejos QRS van por la suya. Pero tenemos forma de distinguirlo, y ahora lo veremos. Bueno, ¿veis? Esto es la respuesta a este electro, el bloqueo AV de segundo grado tipo 2, 2, 1.
Entonces, ¿creéis que esto es difícil distinguirlo del bloqueo AV completo? Bueno, así como yo lo he explicado, pues seguramente lo veréis que es fácil lo que estoy diciendo. Pero mirad, para que, si en algún caso no lo habéis adivinado, pues para que no dé lugar a que os sintáis frustrados, yo hice una prueba. Entonces, lancé este electro, lo puse en internet y lo puse para que se respondiera anónimamente qué parecía. Entonces di esta serie de respuestas. El de tercer grado, el de segundo grado tipo 1, que es el que menos contestó las personas, de 100 personas que contestaron. El de segundo grado tipo 2, 2-1. Y por último, también, bueno, puse una respuesta de estas, pues también para rellenar, que es que esto era una onda U prominente. Bueno, pues como podéis ver, las respuestas fueron entre el bloqueo AV de segundo grado 2-1 y el bloqueo AV de tercer grado. De forma que el mayor número de respuestas fue, la mitad de las respuestas fue correcta, pero casi también un 50% de las respuestas no se supo qué era. Bueno, pues esto, en principio, mirad, lo tenemos aquí para que lo veáis. Este sí que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, como veis, aquí tenemos una P. Nos fijamos en la tira. Aquí hay otra P. Aquí hay otra P. O sea, las ondas P sinusales van saltando y van saltando siempre con la misma cadencia. ¿De acuerdo? Y los complejos QRS estrechitos, que son unos complejos de escape nodal, también van saltando, van saltando, van saltando. Pero ¿qué ocurre? Que aquí las P's caen por una parte y los complejos QRS caen por otra. Entonces no hay ninguna relación entre esa P y ese complejo QRS. Es decir, que no hay ninguna P que sea sinusal y que conduzca a través del nodo auriculoventricular. Voy a pasar un momentito otra vez hacia atrás. ¿Veis? Aquí también hay una P. Y aquí hay otra P, aquí otra P. Pero esta P se acompaña de un complejo QRS que está a la misma distancia porque esta P sí que conduce. Esta no, esta sí que conduce, esta no. Entonces esto es de segundo grado tipo 2. Pero aquí es completo porque las P's ninguna conducen, caen donde caen y los complejos QRS pues también van a su ritmo, van disociados. Las P's y los QRS van disociados. Normalmente la frecuencia auricular siempre es superior a la frecuencia ventricular, a la frecuencia de escape. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación tenemos otro electrón muy bonito que es un ritmo de escape nodal. Imaginaros, se produce un bloqueo también AV completo y el corazón pues tiene un mecanismo de escape, ¿no? Y entonces lo que se producen son, el nodo sinusal está cero, no se ve ninguna P, y lo que se ven son complejos de escape, ¿vale? QRS estrechos, ¿de acuerdo? QRS estrechos, que se ven aquí, QRS estrechos, que salen y son lo que se denominan un ritmo de escape nodal. ¿De acuerdo? Pues se ve aquí. Muy bien. Bueno, pues con este electro de este ritmo de escape nodal, acabamos esta parte de las bradiarritmias y nos pasamos a las taquiarritmias supraventriculares. Bien. En principio, tengo aquí una clasificación muy sencilla, sacada de un artículo de la Revista Española de Cardiología que pongo en la referencia porque es un artículo que está muy bien porque hace una descripción pues de las taquiarritmias supraventriculares que se entiende muy fácilmente y por si alguno queréis acceder a él, ¿de acuerdo? Entonces, clasifica las taquiarritmias pues en ventriculares, en supraventriculares y dentro de las supraventriculares pues hablamos
de aquellas en que el tejido auricular es necesario, que son las taquiarritmias auriculares, o aquellas en que el nodo AV es necesario y son las taquicardias de la unión auriculoventricular. Dentro de estas tenemos la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia auricular, mientras que dentro de las taquicardias de la unión auriculoventricular, pues tenemos la taquicardia reentrante nodal, que se puede clasificar en común y no común, o bien unas que no vamos a estudiar, que son aquellas taquicardias con participación de la vía accesoria cuando existe, por ejemplo, un Wolff Parkinson White, una vía accesoria, ¿vale? Entonces, estas no las vamos a estudiar en este capítulo. Bien. Seguimos adelante. Bueno, la fibrilación auricular todo el mundo la conoce. Son intervalos RR totalmente irregulares, no hay ondas P, hay ondas pequeñas o irregulares, denominadas ondas F de fibrilación. Y la conducción AV es de grado variable, con una respuesta ventricular también variable, donde los intervalos RR son variables y es una arritmia, por lo que se dice completa, auricular y ventricular. Y el QRS tiene una morfología similar al QRS del ritmo sinusal. ¿Quiere esto decir que si un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal y cae en fibrilación auricular, pues la morfología del complejo QRS pues va a ser de bloqueo de rama izquierda. Si es un paciente que tiene un QRS estrecho y cae en fibrilación auricular, pues va a ser un paciente que pues el QRS sea estrecho, ¿de acuerdo? Bien. Este sería un ejemplo de la fibrilación auricular, de acuerdo, con un QRS en este caso estrecho. Y sabed que es la arritmia más frecuente, que aumenta la prevalencia con la edad. A continuación, bueno, he querido hablar de un par de fármacos que, bueno, quiero más que nada es porque los delegados de estos fármacos, bueno, financian algunos cursos vuestros de electrocardiografía, entonces, bueno, pues un poco en deferencia a ellos, hablo de sus productos, como puede ser este caso el Zanipres, que es una combinación de enalapril, lercanidipino, que es un buen antihipertensivo, ¿vale? Porque tiene esta combinación que no es muy frecuente, porque las mayorías de las combinaciones que salieron de estos medicamentos con antagonistas del calcio son con ARA2, pero la del enalapril, la de Unieca de toda la vida con un antagonista del calcio, esta es de las pocas medicaciones que hay. Y luego también quiero hablar también de los nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos, los nuevos anticoagulantes orales que sustituyen al Sintrón y que se han visto que son más eficaces y más seguros que el Sintrón, solamente que hay problemas en las comunidades, problemas no, sino que hay una cierta limitación para su financiación. Entonces, bueno, pues te los dejan, te los financian, tienen que pasar el sello de la inspección, como sabéis, y te los financias cuando tienen determinadas condiciones, ¿vale? Entonces, acordaros también que nosotros cuando queremos poner el Sintrón versus nuevos anticoagulantes, hacemos una valoración del riesgo de ictus, que es la escala Chad-Basque. Esta escala le vamos dando a estos factores de ictus una puntuación: insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, ojo, la edad puntúa mucho, mayor de 75 años, la diabetes, el haber tenido un ictus o un evento embólico previo también, enfermedad vascular periférica, que llamamos la edad luego entre 65 y 74 y el sexo femenino. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tiene 0 puntos, no hay que dar nada. Anteriormente, pues por ejemplo, teníamos un chico de 35 años que había tenido una crisis de fibrilación auricular paroxística en el contexto, pues a lo mejor de una salida nocturna, y entonces tiene un Chad-Basque 0, pues tampoco hay que dar antiagregantes. Ahí no se darían ni antiagregantes ni anticoagulantes. Y ya somos más estrictos con estos porque con 2 o más de 2 sí que está
indica los nuevos anticoagulantes o el Sintrón, vamos. Y en uno, pues también hay que considerarlo dependiendo un poquito del riesgo que tengan. Solamente ya con tener uno, si le ponemos los nuevos anticoagulantes van a estar, hay que considerar un poco el riesgo de hemorragia, quiero decir. Entonces también con un punto también se consideran los nuevos anticoagulantes, ¿de acuerdo? Y luego también el último procedimiento que se está haciendo ahora, porque podemos tener un paciente que tenga un CHA2 alto por riesgo de embolia, pero puede ser que a lo mejor este señor haya tenido pues antecedentes de hemorragias intracraneales o un alto escala de hemorragia. Entonces, en ese caso, pues también daría miedo, estarían contraindicados tanto el Sintrón como los nuevos anticoagulantes. Entonces, en este caso, tenemos una técnica que se está haciendo ahora, que es el cierre percutáneo de la orejuela, porque la orejuela es una parte de la aurícula izquierda, un apéndice, donde parece que, precisamente por esa forma que tiene de oreja es donde más se puede remansar la sangre y donde más ahí se forman los trombos, que luego salen despedidos a la cabeza, a las piernas, donde sea, ¿no? Entonces, una técnica que es muy novedosa ahora, que se está haciendo ya en muchos sitios con laboratorio de hemodinámica, pues es como poner una especie de paragüitas que va a cerrar la puerta esa de la orejuela, la zona que comunica la orejuela con la aurícula. Y entonces es un procedimiento percutáneo que se hace por vía femoral, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues dicho esto, a propósito de la fibrilación auricular, hablamos ahora del flúter auricular. El flúter auricular es una taquicardia que generalmente rítmica, con QRS estrecho y que se produce por una macrorreentrada en la aurícula que se autoperpetúa de forma circular en el interior de la misma. Entonces, normalmente, si lo estamos viendo aquí, el flúter que todos conocemos, el típico, es esta macrorreentrada es en la aurícula derecha y es en sentido antihorario. Y es lo que se denomina flúter auricular típico común. ¿De acuerdo? Entonces, es el 90% de los casos. Bien, pero tenemos otro tipo de flúter que es el típico no común, que digamos que lo que es en sentido horario. Y también tenemos el flúter auricular atípico que, pues esta macrorreentrada se produce en la aurícula izquierda. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un flúter auricular típico común, donde aquí se ven unas ondas F en dientes de sierra, que son típicas de flúter, y es el común porque aquí estas ondas F en 2, 3 y AVF son negativas. Bien, aquí luego tenemos el típico no común, que también se pueden observar unas ondas F en dientes de sierra, pero la característica es que son positivas en 2, 3 y AVF en la cara inferior. Y aquí sería negativa en V1. Y luego tenemos otro flúter, que es el flúter auricular atípico. Hay veces que las ondas F no son tan evidentes, no son tan gruesas en dientes de sierra como se ven. A veces no sabemos lo que es decir, no sabemos si es un flúter o una fibrilación auricular. Ya no se utiliza el concepto de fibriloflúter. Y lo que a mí me vale mucho es mirar en V1, porque se ven estas pequeñas ondas que van a 300, que aparecen, y entonces esto ya me caracteriza que esto es un flúter auricular. Y como no son tan convencionales las ondas, pues este es un flúter auricular atípico. Aún así, flúter auricular atípico o taquicardia auricular, bueno, pues es una arritmia para empezar embolígena y habría también que poner Sintrón y
bueno, y a veces pues hay que frenar la arritmia, en este caso estaría frenado, o si está pues muy rápido o no se puede frenar, habría que hacer un eco transesofágico y luego una cardioversión, en principio, ¿vale? Pero bueno, que lo que caracteriza es que esto no es sinusal, desde luego. Aquí tenemos otro flúter auricular atípico, en lo que si yo veo la tira, pues francamente, pues yo no soy capaz de decir que aquí hay un flúter, unas ondas de flúter. Luego, mirando aquí en V1, pues sí que veo estas ondas que he dicho yo que van a 300, que como ves aparecen. Y esto es lo que nos hace inclinarnos un poco hacia el flúter auricular atípico, ¿eh? Pero también tenemos un poco parecido la taquicardia auricular, que se origina en el músculo auricular y no precisa del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. Entonces hay unas ondas PES definidas, pero son unas ondas PES, oscilan entre 100 y 200, que no son sinusales, ¿vale? Que tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Y las ondas P suelen estar más cerca del QR siguiente que del previo, porque el intervalo PR es menor que el RP. Y lo mismo, que es un QRS estrecho, a no ser que haya bloqueo de rama previo a aberrancia. De todas formas, ante una duda diagnóstica entre una taquicardia que tenemos supraventricular con una frecuencia cardíaca alta, donde no podemos distinguir las ondas P, pues podemos hacer, pues como digamos, la prueba del algodón, que es la prueba de la adenosina, que es hacer una maniobra vagal o una administración de adenosina endovenosa. Entonces se produce un bloqueo auriculoventricular transitorio y en caso de que sea una taquicardia auricular podemos ver las ondas P ocultas y en principio, a diferencia de las taquicardias supraventriculares donde participa el nodo AV, en las taquicardias auriculares la adenosina no interrumpe la arritmia, mientras que en las intranodales sí que la adenosina interrumpe la arritmia, ¿vale? Bien, esto ya entraría en materia de los electrofisiólogos. Ante una taquicardia auricular, viendo el electro de 12 derivaciones, saber dónde está el foco que produce esa taquicardia auricular. Hay muchos algoritmos y no es para que nosotros no lo sepamos, ni siquiera lo sé yo, ¿vale? Pero saber que existen, que lo que se busca siempre es la onda P, que empezamos diciendo si la onda P es negativa, es eléctrica, no BL, pues no. Vamos a poner, pues entonces es una taquicardia auricular que se produce en la aurícula derecha. Y si en 2,3 AVF es positivo, será en la parte de la aurícula derecha muy alta, porque estaría más cerca, por ejemplo, más parecida a la taquicardia sinusal normal. Si es en 2,3 AVF es negativa, pues esa taquicardia se produce en la aurícula derecha, pero más bajito, más cerca, inferior, más cerca del nodo AV. Pero bueno, esto como digo, me parece que es ya para algo más avanzado y esto, bueno, pues es muchas veces cuando tenemos una taquicardia que nos llega a urgencias, cualquiera de vosotros, un médico que está en urgencias, un cardiólogo, pues cuando se la llevas al día, se quita, puede ser, pues al día siguiente el electrofisiólogo te dice, ¿y le hiciste un electro de 12 derivaciones? Porque a ellos les gusta tener el electro de 12 derivaciones para que en caso de que tengan que hacer una ablación de esta arritmia, pues saber dónde se produce, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un caso de una taquicardia auricular. La verdad es que aquí, pues es difícil, o sea, aquí no se ven ondas P sinusales, en principio aquí sería, esta onda es una onda auricular, ¿de acuerdo? Pero no se distingue aquí bien, entonces es una taquicardia que es muy rápida, que parece rítmica, y en este caso, pues yo lo que haría sería, si llega a la urgencia, poner adenosina, y si veo que se puede abrir y ya se ven ondas por dentro al producirse el bloqueo AV, unas ondas auriculares, o bien se quitaría y ya estaríamos ante una taquicardia intranodal.
Pero bueno, en principio distinguirlas es difícil, pero a efectos prácticos, si yo estoy en la urgencia, un poco una taquicardia supraventricular va a depender de la estabilidad hemodinámica. Normalmente los pacientes suelen estar bastante estables hemodinámicamente, aun con taquicardias supraventriculares muy rápidas, ¿vale? Entonces nos da tiempo a pensar y actuar. En este caso es una taquicardia auricular que tiene una conducción 2-1, en la que una conduce, otra estaría por aquí dentro y no conduce. Estaría por aquí, una conduce, una no conduce, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, vemos aquí que en AVL esta onda no es positiva, entonces esto no es una P sinusal, porque fijaros que solo es en esa derivación, ¿no? Entonces, las P sinusales son positivas en AVL y ahí no sería. Vale. Bien. A continuación tenemos las taquicardias de la unión AV. Y estas, como hemos dicho antes, la taquicardia las intranodales son las más frecuentes y se producen dentro del nodo AV, que está dividido en dos vías, una lenta y otra rápida. La más habitual es la intranodal común, en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. Y como se produce la taquicardia aquí, pues los ventrículos y las aurículas, la activación de ambos es prácticamente simultánea, por lo cual no se ve bien la P, o bien provocan deformidades en el QRS que lo diferencian del QRS en el ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Y luego lo que hemos dicho, en la reentrada V, pues hay una vía accesoria que es extranodal, y lo más frecuente, la forma habitual es la ortodrómica, en que la actividad baja por el sistema normal del corazón y sube por la vía accesoria. Entonces, en la ortodrómica, los QRS son estrechos. ¿De acuerdo? Cuando se ve la taquicardia. Y la antidrómica, que es con participación de vía accesoria muy infrecuente, los QRS son muy anchos y hay que hacer el diagnóstico diferencial con una taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? Tiene sus complicaciones. Cuando estudiemos las taquicardias ventriculares lo veremos. Pero bueno, la que nos ocupa ahora es la intranodal. Y dentro de la intranodal, lo que hemos dicho, la nodal, pues tenemos la común. Bueno, saber que la taquicardia reentrante nodal es la taquicardia supraventricular más frecuente, hasta 75%. Entonces se llama también intranodal, reentrada de la unión AV, taquicardia reciprocante de la unión, que hay una relación 2-1 a favor de las mujeres, que se denomina también típica o lenta rápida. El impulso baja por la vía lenta y sube por la rápida, como hemos dicho, que es la común. Y luego hay una que es la rápida lenta, no común atípica, que es entre un 5 y 10% de los casos, que es el circuito, pues se ve de manera invertida durante la taquicardia, en que el impulso baja por la rápida y sube por la lenta. Y se produce una reentrada entre dos vías. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, pues tenemos esta taquicardia reentrante nodal no común, nodal común, perdón, rápida, muy rápida, regular. Y como hemos dicho que se produce aquí en el nodo AV, pues a la vez, el impulso va a la vez a la aurícula y al ventrículo. Entonces, normalmente, la onda P estaría incluida aquí, dentro del complejo QRS, y deforma un poquito el complejo QRS, dando un patrón de pseudo R' en V1 o una pseudo S en derivaciones inferiores. Bueno, aquí no se ve. ¿De acuerdo? O sea, no vemos onda P porque está metida aquí dentro del complejo QRS. Y ahora tenemos una reentrante nodal no común, en que ¿qué ocurre? Que la onda P aparece muy retrasada. Y esto que vemos aquí, fijaros qué cosa más bonita, esta es la onda P, pero que corresponde, digamos, a este complejo QRS. Es una onda P retrógrada, no es una onda P que se siga de este complejo, como hay en algunos casos que
Bueno, esto es un ejemplo de la literatura y es un ejemplo que se ve una vez y ya se te queda en la cabeza. Esta es una taquicardia reentrante nodal no común de RP largo, porque este es el R y esta es la P de despolarización de las aurículas. O sea, esta P acompaña a este QRS, no esta P precede a este QRS, ¿vale? Entonces, esto se llaman taquicardias de RP largo. Y las ondas P se ven negativas en estas derivaciones en 2, 3 AVF y también en la derivación 1. Bien, el ritmo acelerado de la unión pues nos pasa un poquito casi igual, que es un ritmo que se origina en la unión auriculoventricular, en el nodo auriculoventricular y despolariza también las aurículas y los ventrículos a la vez, con lo cual la P puede estar metida por aquí dentro. Esto es un ritmo acelerado de la unión. Y esto es para indicar lo que pasa cuando damos adenosina en una taquicardia supraventricular, que no sabemos si es auricular o es intranodal. Entonces, cuando es auricular o es un flúter, como en este caso se produce un bloqueo AV transitorio y se ven entre estos complejos QRS las ondas F de flúter. Y cuando es una taquicardia supraventricular como tal, intranodal, pues se quitaría la taquicardia. Y después de una pausa ya aparecen las P sinusales. Bueno, no sé si esto ha resultado demasiado complejo o no demasiado complejo. Ya tengo aquí la última diapositiva. Es una clase que la empiezas a entender, pero al final, cuando llegas al final, pues tienes un barullo en la cabeza y este barullo pues realmente no es tal, porque luego a efectos prácticos, cuando estamos en una urgencia, las cosas son más fáciles. Primero saber que normalmente estamos hablando de una taquicardia de QRS estrecho, con lo cual en principio ya no nos impresiona, ya no nos da miedo porque decimos, bueno, no es ventricular, es supraventricular. Entonces luego decimos, ¿es irregular? Bueno, pues si no es, por ejemplo, es irregular, pues tenemos la FA, el flúter con conducción variable, una taquicardia auricular multifocal, pero puede ser regular. Entonces, ¿hay ondas P visibles? Bueno, pues si hay ondas P y la frecuencia auricular es mayor, como las ondas F de flúter, es un flúter. Y si no, pues ya tenemos que analizar el intervalo RP. Que tenemos un intervalo, lo que hemos dicho, RP largo, pues suele ser una taquicardia intraauricular, intranodal no común, o esta de la vía accesoria decremental, que no la hemos estudiado, con RP largo. Y las de RP corto, pues dependiendo de ese RP, si es más pequeño de 70 milisegundos, pues es lo que llamamos una taquicardia intranodal fetén. Esa, la que os he dicho que esa P está dentro del QRS. Es una RP muy cortito, ¿vale? Y estas son las que, en principio, todas las intranodales se quitarían, o por lo menos hay que probar con adenosina. Bueno, pues ahora, nada, lo que hay que hacer, pues es ver ejercicios. Por ejemplo, ayer, sin más, pues un médico de atención primaria del área, pues me mandó un electro, así por el teléfono, por WhatsApp, porque era un paciente que se le veía claramente en V1 esas ondas que os he dicho, esas pequeñas ondas que eran ondas F, que iban a 300, entonces yo lo vi, y sin embargo luego estaba lento. ¿Por qué? Pues porque era un flúter, porque esas ondas F se veían claramente, a ver si puedo subir ese electro, pero luego estaba con una frecuencia controlada, o sea, no todas las ondas F conducían, con lo cual el escape era a 50 más o menos. Bueno, pues me dijo, pues no sé lo que es. Bueno, pues mirando en V1 se ven esas ondas F que van a 300, que no se distinguen luego bien. Luego los complejos QRS eran estrechos, eran regulares. En este caso, pues dice, no tiene síncopes, no tiene síntomas, porque también nos podemos encontrar que es una taquiarritmia supraventricular que es lenta. Bueno, ya he ido a la consulta a hacerse un electro y bueno, pues
A veces conduce más rápido, estaba a 55, otras veces conduce más lento, pero bueno, que en realidad parece difícil, pero luego sabemos distinguir bien si es un flúter, si es una fibrilación auricular, si es muy rápida una taquicardia intranodal de las que se quitan con adenosina y maniobras vagales. O sea, realmente esta clase así dicha científicamente o explicada parece difícil, pero luego no lo es tanto a efectos prácticos. Y bueno, pues nada más, os animo a que ahora a partir de ahora, si tenéis alguna duda, ya también os voy a dar en uno de estos mensajes, os mandaré mi correo electrónico para si tenéis algún problema o algo, pues me podáis también mandar los electros como hacéis a veces que me los mandáis por mail, algunos que tenéis alguna duda, que no soléis tener casi ninguna, pero bueno, alguna duda de estas un poco, bueno, ya por rizar el rizo, ¿no? Y ver qué tipo de taquicardia es. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, no sé si tenéis, los que estáis aquí, pues no sé si tenéis micrófono conectado. También mirad, yo ahora mismo estoy escribiendo hola, por si queréis hacer alguna pregunta escrita. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues también las podéis mandar por los mensajes. Y yo os contestaré, o bien os contaré, como os he dicho, os mandaré en un próximo mensaje mi email para que me mandéis las dudas. Bueno, en vacaciones de Semana Santa, que va a ser ahora, pues ya descansamos, ¿de acuerdo? Y ya volvemos después. Bueno, pues nada, que os vaya muy, muy bien. Y